Hola, bienvenidos a Dalicias Recetas. Vamos a preparar una tarta con frutos rojos y nata rellena de una deliciosa crema pastelera de frutos rojos. Comenzamos preparando el bizcocho y para ello necesitamos 160 gramos de harina común, 4 huevos talla L, 160 gramos de azúcar y una cucharadita de extracto de vainilla. Primero ponemos los 4 huevos que deben de estar a temperatura ambiente en un bol grande y los batimos para que espumen un poco. A continuación le añadimos el azúcar en forma de lluvia sin dejar de batir. Continuamos batiendo durante unos minutos hasta conseguir que la mezcla quede más clara, espesa y esponjosa para lograr el punto cinta. Se puede ver que hemos llegado a este punto cuando al levantar las varillas la mezcla cae de forma continua como una cinta sin que se deforme. Luego le añadimos el extracto de vainilla y batimos para incorporarlo. Después le agregamos la harina tamizada para que no se formen grumos y la incorporamos con movimientos suaves y envolventes para no perder el aire que le hemos dado a la masa. Esto lo hacemos en un par de tandas. Finalmente volcamos la mezcla en un molde de 18 centímetros de diámetro y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante 40 o 45 minutos. El tiempo dependerá de la potencia de tu horno. Cuando el bizcocho esté completamente frío lo cortamos en 3 capas. Para continuar necesitamos un almíbar que prepararemos con 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua y 2 cucharadas de ron. Primero ponemos el azúcar junto con el agua y el ron en un cazo al fuego y lo removemos para que se disuelva el azúcar. Luego lo dejamos hervir durante un par de minutos y ya lo tendremos listo. Lo debemos dejar enfriar completamente antes de utilizarlo. Para montar la tarta ponemos una capa de bizcocho y la bañamos con el almíbar. Después le vamos a poner una generosa capa de crema pastelera de frutos rojos que prepararemos con 3 yemas de huevo, 250 mililitros de leche, 20 gramos de maicena, 75 gramos de azúcar, 30 gramos más de azúcar por otro lado y 150 gramos de frutos rojos. Comenzamos batiendo muy bien los frutos rojos, luego los pasamos por un colador para retirarle las semillas y nos quedamos solamente con la pulpa batida. Después ponemos la pulpa obtenida de los frutos rojos en un cazo a fuego medio, le añadimos los 30 gramos de azúcar y lo removemos. A partir de que comience a hervir lo tendremos cocinando unos 5 minutos sin parar de remover para que no se pegue al fondo. Pasado el tiempo apagamos el fuego y lo reservamos para más tarde. Por otro lado vamos a batir un poco las yemas, le añadimos los 75 gramos de azúcar y batimos hasta que la mezcla quede homogénea. Después le agregamos la maicena tamizada y seguimos batiendo hasta incorporarla por completo. Ahora ponemos la leche en un cazo al fuego y cuando comience a hervir le agregamos el batido anterior. Bajamos a fuego bajo y lo removemos para que se disuelva en la leche. Cuando comience a espesar le agregamos el puré de frutos rojos que habíamos reservado y cocinamos a fuego lento hasta que espese.
Cuando esté lista la pasamos a un bol y la tapamos con papel film para que no se reseque por arriba hasta que se enfríe por completo. Una vez que esté fría ponemos una generosa capa de crema sobre la base del bizcocho. A continuación lo tapamos con la siguiente capa de bizcocho y la bañamos con almíbar también. Sobre esta parte vamos a poner una generosa capa de nata montada que prepararemos con 1 litro de nata líquida para montar con más de un 35% de materia grasa, 80 gramos de azúcar glass, una cucharadita de extracto de vainilla, 50 ml de leche entera, 10 gramos de gelatina neutra en polvo. Primero hidratamos la gelatina con los 50 ml de leche entera. Por otro lado, comenzamos a batir la nata, que debe estar muy fría, en un recipiente también bastante frío. Si es metálico o de cristal, mucho mejor, porque mantiene más ese frío. Cuando la nata esté semimontada, le agregamos la cucharada de extracto de vainilla y batimos para incorporarla. Seguidamente le añadimos el azúcar glass y batimos hasta que se disuelva en la nata. Una vez que la gelatina esté hidratada, la metemos unos segundos en el microondas para que se caliente y se disuelva. Después se la agregamos a la nata poco a poco sin dejar de batir. Seguimos batiendo hasta que la nata esté firme. Lo sabemos cuando empieza a formar ondas muy pronunciadas al pasar las varillas. Hay que tener cuidado de no sobrebatirla para que no se convierta en mantequilla. Continuamos montando la tarta. Ponemos una generosa capa de nata montada sobre el bizcocho almibarado. Después la tapamos con la última capa del bizcocho, que también humedecemos con almíbar. Luego, con una mermelada de frutos rojos cubrimos la superficie del bizcocho. Después ponemos una generosa capa de nata montada alrededor de toda la tarta y la alisamos. A continuación hacemos un borde en forma de cordón alrededor de toda la superficie de la tarta con la nata. Por último la decoramos cubriéndola con diferentes frutos rojos. El resultado es una tarta muy bonita, con una combinación de sabores deliciosa. El bizcocho húmedo con la nata montada y los frutos rojos está muy rico, y además el sabor de la crema pastelera de frutos rojos es espectacular. Espero que te haya gustado. Si es así, te animo a darle a me gusta y a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto, gracias.